Hola a todos, les habla Bufitis desde la soleada Chipre y bienvenidos al tutorial teórico de hoy donde seguimos trabajando con el capítulo de aplicaciones de TIC. Hoy vamos a ver aplicaciones de modelado y las categorías listadas aquí. Modelos financieros, diseños arquitectónicos como edificios y puentes. Vamos a ver la gestión de aguas pluviales, la gestión del tráfico y, por supuesto, la predicción del clima. Estos son los temas identificados por la mayoría de los libros de TIC para IGCS. Vamos a revisarlos individualmente, ver cómo la modelación y las simulaciones pueden ayudar en estas áreas. Luego vamos a ver las ventajas y desventajas generales independientemente del escenario. Con solo entender las ventajas, desventajas y usos de la modelación y simulación, puedes responder la mayoría de las preguntas. Y luego finalmente vamos a echar un vistazo a preguntas de estilo de examen y algunas preguntas que he preparado para ustedes. Así que obtenemos un tutorial completo y una comprensión total de esta unidad. Así que comencemos con las aplicaciones de modelado. Bien, aquí tenemos aplicaciones de modelado, simulaciones. Aquí hay dos palabras clave, modelado y simulación. ¿En qué se diferencian? Bueno, esencialmente, antes de que podamos ejecutar una simulación, primero necesitamos generar un modelo y luego podemos ejecutar la simulación en el modelo que hemos creado. Echemos un vistazo a la descripción que les he dado. Aquí dice que una simulación es la creación de un modelo de un sistema real para estudiar el comportamiento del sistema. Esto podría ser un sistema o edificio que ya existe, como el que tengo encima de mí. También puede ser un sistema, edificio, estructura o algo que queramos crear. Y queremos modelarlo y simularlo antes de invertir en la creación de lo que sea que vayamos a crear. Luego dice que el modelo es generado por computadora y se basa en representaciones matemáticas, así que un modelo es un modelo generado por computadora. Y básicamente se crea a partir de una representación matemática de lo que sea que vaya a ser. Tomemos este edificio como ejemplo. Por ahora, la idea principal es tratar de averiguar cómo se comporta un sistema y cómo se comportaría en diferentes escenarios. Ahora, esto es cierto para todas las simulaciones de modelado que harías. El modelo, esencialmente, es una representación matemática generada por computadora que luego puede mostrarse como una imagen gráfica, como la que tenemos aquí. Eso es de algo que ya existe o que queremos crear. Luego, lo que hacemos, cambiamos las variables para simular diferentes escenarios. Por ejemplo, en un edificio podríamos simular un terremoto y la simulación nos mostrará cómo se comportará ese edificio. En ese escenario podemos cambiar el escenario a, digamos, un huracán de categoría 5, cómo reaccionará este edificio, se moverá mucho, se derrumbará, se inclinará más allá de un ángulo crítico, vientos pequeños harán que se mueva de un lado a otro y hará que las personas que viven en el último piso se sientan mareadas y con náuseas todo el tiempo. Todas estas son cosas que podemos simular muy fácilmente. Una vez que tenemos el modelo, podemos simular un incendio en uno de los pisos y luego, dependiendo de qué tan grande sea ese incendio, debilitará la estructura, se colapsará, cómo se comportará. Eso es solo en un edificio. También analizaremos estos otros escenarios. Pero si vemos este diagrama aquí, lo utilicé porque puedes ver esta estructura gris aquí. Ese es el modelo que es tu edificio antes de simularlo. Está independiente, se ve bien, se ve sólido. Una vez que ingresamos toda la información en este modelo por computadora, genera el modelo del punto del edificio. Entonces podemos cambiar variables, por ejemplo, simular un terremoto. ¿Ves esta versión a color aquí? Es rojo, amarillo, verde, azul claro, azul y azul oscuro. Estos indican las zonas de mayor peligro. Bien, entonces desde aquí podemos ver que esta es la simulación, así que esa es la simulación y este es el modelo. Bien, entonces el modelo es la estructura y la simulación es el resultado de su comportamiento. Al cambiar esas variables, como mencioné, pueden ser cualquier cosa que deseemos modelar en un diseño específico. Esa es la diferencia entre modelado y simulación.
necesitas el modelo para ejecutar la simulación. El modelo es generado por computadora y basado en representaciones matemáticas. Obtenemos una estructura digital de lo que queramos modelar. Bien, entonces sigamos adelante. Bien, el primero aquí son los modelos financieros. Ahora, si estás estudiando TIC como en el ICSE, entonces esto debería ser algo con lo que ya estés bastante familiarizado. ¿A qué me refiero? Usas Excel para prepararte y durante los exámenes con hojas de cálculo. De hecho, creas modelos y los simulas. Lo creas o no, ya lo haces al crear una hoja de cálculo con fórmulas. Y luego te piden que cambies estos valores o que agregues este valor y ves que tus valores cambian. Esos valores cambian porque agregaste cálculos matemáticos a tu modelo. Aquí un ejemplo. Esto es del artículo de noviembre de 2025. Esto es lo que tenías que crear y básicamente creaste, así que estos son los datos que te dan y tú creaste este modelo aquí. Bien, entonces si vemos, la idea era que tenía que ver con vigas y luego determinar el costo por metro. Así que este es un modelo para que alguien pueda saber cuánto le va a costar por metro, dependiendo del tamaño del techo que van a construir, cuál es el voladizo y así sucesivamente. Así que vamos a simular esto. Supongamos que vamos a simular un voladizo de un techo de, digamos, 250 milímetros. La longitud del voladizo es automática. ¿Ves? Estos valores cambiaron al simular algo. Supongamos que el ancho del techo ahora va a ser de 4.6. Así que esto está cambiando mis variables, así que estoy simulando este techo. Ahí está, supongamos que la altura será de 2.1. Ahora, basado en eso, la longitud de la viga que necesitamos, la longitud de la viga es 3.36, la longitud estándar es 3.6 tamaño de la madera. Supongamos que voy a cambiar eso a, digamos, 150 por 50, y eso ahí me costará 15.01 por metro. Entonces, lo que hice ahí fue simular o crear la simulación al simular la longitud de mi voladizo, el ancho y la altura del techo. Y eso me dio, el modelo me dio cuál sería el costo por metro. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo si fuéramos a hacer, digamos, un análisis de acciones o si queremos predecir lo que sucedería si una acción o el mercado cae de repente, por ejemplo, Microsoft. ¿Cómo afectaría eso a otras acciones? Si deseas modelar las finanzas de tu negocio y simular, supongamos que lograste X ventas en un mes, ¿cuál sería tu ganancia? ¿Cuánto invertirías en materias primas? ¿Eso te ayudaría con tus deudas? Entonces, estos modelos pueden ayudarte a planear, pueden ayudarte a predecir. Podría ser un modelo que obtenga información de otras fuentes, así que aquí es donde tenemos otras fuentes, como información previa de, digamos, el mercado de valores, lo que ha pasado, un escenario hipotético, y los resultados de esos escenarios hipotéticos pueden integrarse en tu plan de modelado. Y en realidad puede determinar qué puede pasar o predecir qué sucedería si volviera a ocurrir bajo las circunstancias actuales. Si ocurre una gran caída, ¿cómo impactaría al mercado de valores? ¿Qué acciones bajarían o subirían? Así que todas estas son cosas que puedes modelar primero y luego, al cambiar las variables, puedes simular. Así que podría ser finanzas personales o podrían ser finanzas empresariales. Podría ser un software predictivo cuando intentas predecir cuándo hacer inversiones, cuándo es el mejor momento para invertir. Así que sí, esos son modelos financieros y tú ya lo has hecho. Si piensas en lo que haces en Excel y tus prácticas, es básicamente lo mismo. Bien, así que el siguiente que vamos a ver es simular vibraciones en un puente o esencialmente en puentes. ¿Cómo modelamos y simulamos puentes? Bueno, ya hemos visto edificios, pero vamos a ver eso de nuevo. Pero el puente es exactamente igual que un edificio. Lo que necesitas hacer para fines de examen es averiguar qué variables querríamos cambiar para poder simular. En un modelo de un puente, aquí hay un par que puedes considerar. ¿Qué tipo de puente es? ¿Cuál es la distancia que este puente tiene que cubrir?
¿Qué tipo de carga va a tener este puente? ¿Va a ser un puente solo para peatones? ¿Va a ser un puente por donde también puedan cruzar autos? ¿Va a ser un puente que permita el paso de vehículos pesados como camiones y tráileres con contenedores de 40 toneladas cruzando ese puente también? ¿Este puente va a pasar sobre tierra? ¿Va a pasar sobre agua? Este puente está en una zona montañosa, en una zona de desfiladero o en una zona abierta. Todas estas son cosas en las que tienes que pensar y simular después para asegurarte de que el diseño del puente que elegiste sea el correcto. Tomemos un par de escenarios. Si es un puente que cruza agua, ¿cuál es la distancia? Esa distancia es fundamental diseñar el tipo de puente que utilizaremos. Vamos a usar este diseño de puente estándar tipo caja, vamos a usar puentes colgantes, vamos a usar un puente arqueado. Podemos simular, por ejemplo, si va a pasar sobre el agua, cómo va a verse afectado el puente por grandes marejadas y tormentas. ¿Cómo va a verse afectado por el viento? ¿Se va a balancear? ¿Se va a torcer? Los puentes se han derrumbado debido a vientos fuertes, haciendo que se balanceen y luego que el balanceo sea tan grande que se colapsen sobre sí mismos. Puentes colgantes si va a ser un puente que va a soportar cargas como vehículos y camiones. ¿Cuánto peso puede soportar este puente? ¿Cuántos vehículos cruzarán? ¿Qué desgaste habrá? ¿Cuál es el peso máximo que este puente puede soportar antes de colapsar? Y entonces solo podemos permitir, digamos, el 50% de ese peso. Eso implicaría necesitar gestión de peso o saber cuántos vehículos cruzan el puente. Habría que controlarlo. ¿Un terremoto? ¿Cómo va a ser afectado por un terremoto? Un puente colgante en realidad es un poco más flexible. Un puente rígido puede verse afectado, puede causar grietas. ¿Cuánto tiempo durarían los cimientos para, digamos, un barco? Creo que recientemente un barco en realidad chocó contra un puente y este colapsó. ¿Qué fuerza soporta el puente si lo golpea un barco grande? Todas estas son cosas que podemos simular y dependiendo de dónde vaya a estar este puente, lo llevaremos al extremo. Así identificamos los puntos de falla y somos realistas. Alguna vez tendremos un barco muy grande, digamos un crucero en un río. No, pero probemos algo así de pesado. ¿Se colapsará? ¿Lo soportará? ¿Soportará un tsunami o un huracán, incluso categoría 5? Bien, ese es el tipo de cosas que haríamos, y si no cumple con nuestros requisitos, entonces tenemos que regresar y cambiar el diseño. Quizá cimientos más sólidos, quizá otro tipo de puente. En lugar de uno de arco, elegiremos uno colgante. Quizá el peso o la cantidad de vehículos que van a cruzar ese puente necesitamos modificarlo para tomar en cuenta ese peso. Bien, eso es sobre los puentes, creo que ya entiendes la idea y las ventajas son las de antes. Antes de gastar nuestro dinero en estas cosas podemos simularlas, no podemos simularlas después de haberlas creado. Porque imagina tratar de simular un terremoto, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que en ese lugar en particular vaya a haber un terremoto? Cuando más lo necesitas para probar lo que hiciste, simplemente no sucede. O llega un huracán de categoría 6 y arrasa todo. Tan pronto como lo construyes para que puedas probarlo o tan pronto como lo hayas construido, ya sabes, 20 camiones 40 toneladas cada uno van a cruzarlo al mismo tiempo y todo se viene abajo. Eso no es algo que puedas probar en la vida real, así que y no puedes realmente esperar a que ocurran estos desastres naturales para probar algo en la vida real. Así que aquí es donde entra en juego simular un modelo. Bien, este de aquí, el edificio, ya hicimos esto, ya hablamos de esto, así que tenemos el modelo y podemos simular para un edificio. Los escenarios serán muy similares. ¿En qué zona está este edificio? Es muy importante simular para el entorno donde va a estar este elemento. Si va a estar, digamos, en un país muy caluroso, entonces necesitas trabajar cosas como las temperaturas. Si vas a diseñar esto con acero, el acero se calienta, se pone caliente, se vuelve más blando, se expande. ¿Cómo va a afectar eso a la estructura? Si vas a colocar este edificio en un área que se sabe que tiene múltiples terremotos durante el año, entonces realmente necesitas diseñarlo y simular terremotos. Quiero decir, puede que resista un terremoto de categoría 8 en la escala de Richter. Está bien, pero puede resistirlo varias veces durante el año, así que podrías simularlo. Tú dices, oh, mira, sigue en pie, estamos bien.
Pero digamos que simulas un segundo terremoto o nivel 8 en la escala de Richter. ¿Resiste ese segundo? ¿Qué daños habrá? ¿Dónde revisar puntos débiles? Por ejemplo, una simulación te dará estas áreas coloreadas que te muestran los puntos de mayor peligro y los puntos más seguros. Entonces, esos puntos altos como las áreas rojas, estas son las rojas y amarillas. Estas son las que realmente necesitas vigilar y probar. Puedes ver más movimiento arriba que abajo. Tuvimos todo el asunto con las Torres Gemelas, donde los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y la razón por la que colapsaron sobre sí mismas fue el jet. El combustible sobrecalentó la estructura de acero y debido a ese sobrecalentamiento, el peso del edificio en la parte superior colapsó sobre sí mismo. Tal vez eso no lo simularon. Quiero decir, ¿quién habría pensado en simular un avión estrellándose contra el edificio en ese piso en particular y luego hacer una simulación sobre el sobrecalentamiento de la estructura de acero? Está bien, pero aunque lo hicieron, quizá pensaron que era poco probable que pasara. Eso es un edificio y los puentes, muy similares. Pero de nuevo, lo que es importante en una pregunta basada en examen es que necesitas leer el escenario muy cuidadosamente y captar los pequeños detalles. Ya sabes, ¿dónde va a estar este edificio? ¿Es el edificio? ¿Es el puente? ¿Qué sé sobre los puentes? ¿Llevan autos, peatones, vehículos? ¿Qué tipo de puente es? ¿Qué longitud tendrá? ¿Y si está sobre agua? Esto debemos considerar al simular. Hablemos de la gestión de inundaciones. Esta animación muestra el sistema de gestión de inundaciones implementado en Venecia. Hablaremos de eso en un momento, ya que se relaciona con el tema de modelado y simulación que tratamos ahora. Entonces, si estamos hablando de la gestión de inundaciones, si estamos viendo un área o ubicación en particular donde hay mucha agua alrededor, y hay un alto riesgo de inundación, lo cual podría afectar zonas residenciales u otras áreas importantes. Entonces podemos crear un modelo del área e ingresar información como lo hacemos. Por ejemplo, al simular un puente, debemos poder definir su ancho, estilo y ubicación. Para gestionar inundaciones requerimos datos como la sección transversal de ríos y dimensiones de puentes. Otros factores pueden afectar el aumento, disminución o velocidad del flujo de agua, como la lluvia, las épocas del año en las que normalmente hay fuertes lluvias en esa zona, las mareas, la época del año, vientos fuertes. Todas estas cosas afectarán el flujo del agua y los niveles del agua. Cosas como cuándo queremos que inicie la simulación y dónde queremos que termine. Si queremos que simule por un periodo largo, como un ciclo anual, queremos que la simulación, al ejecutarla con distintas variables, abarque un año, es decir, 365 días. Además, podríamos considerar que el área geográfica tiene historia. También podemos introducir cosas como datos de calibración en el modelo. Y esa será información de inundaciones pasadas, cuáles fueron los niveles de agua, cuáles fueron los efectos y así sucesivamente. ¿Qué mar u otras cosas están afectando el flujo del agua? Y luego podemos cambiar estas variables en nuestra simulación y ver cómo cambiarán los niveles de agua, subirán y bajarán y en qué medida. Con estos datos y la simulación podemos avanzar y planear soluciones para los peores escenarios. Solo para controlar los niveles de agua. Como mencioné, inicié esta lista de discusión sobre gestión de inundaciones con un sistema muy innovador en Venecia. Sabemos que Venecia está sobre el agua. De hecho, a veces se le llama la ciudad flotante, porque está compuesta esencialmente por unas 100 o más de 100 pequeñas islas. Y son pequeñas islas que están conectadas por puentes. Venecia está construida sobre pilares de madera y cemento que sostienen la ciudad sobre el agua. Y así ha sido durante muchos, muchos años, pero ha habido ocasiones en las que las inundaciones han causado daños graves en Venecia. Por ejemplo, creo que fue en 1966, si no me equivoco, cuando investigaba esto. El nivel del agua subió 2 metros y esto causó millones y millones en daños, tanto a obras de arte como a edificios.
Ahora, el agua que básicamente viene y fluye por Venecia proviene del mar Adriático. Entonces, el aumento del mar Adriático hará subir el nivel del agua en Venecia. Este sistema, tras modelar y simular, permite observar las diferentes alturas, es decir, los niveles de agua que subirán y bajarán. Ellos han creado entradas en 3 lugares que alimentan la laguna de Venecia. Tienen este sistema automatizado que sube y baja estas barreras y cuando los niveles de agua suben, estas cosas se activan automáticamente. Ahora, esto sucede porque obviamente hay sensores colocados alrededor de Venecia que miden las diferentes cosas que necesitamos saber. Cosas como la lluvia, la cantidad de lluvia, los niveles de viento, los niveles de las mareas, las épocas del año, las horas del día, cuando la marea sube y la marea entra o la marea baja, y estas barreras subirán y bajarán bloqueando los niveles del mar Adriático. Si decimos que este lado es el mar Adriático y el agua fluye hacia la laguna de Venecia, aquí estas barreras subirán automáticamente y luego esto se puede simular para probar qué tan efectivas serán estas barreras al subir, qué tan alto estas barreras son necesarias para controlar inundaciones. Y todo esto se puede hacer usando un sistema de modelado y simulación. Así que este es un ejemplo muy fantástico de cómo usar el modelado y las simulaciones para controlar la gestión de inundaciones. Esto ya se ha aplicado en la gestión del tráfico. Bien, ahora en algún momento u otro, todos hemos estado atrapados en el tráfico, viajando en un vehículo, ya sea porque hay un accidente adelante o porque hay obras en la carretera adelante, o es una hora pico cuando todos van al trabajo o regresan, y los semáforos causan embotellamiento. Estos escenarios son realistas y todos los hemos vivido. Es útil profundizar en nuestras experiencias al hablar de modelos y simulaciones, especialmente cuando se trata de algo que hemos experimentado, como quedarnos atrapados en el tráfico. Así que los sistemas de gestión de tráfico son excelentes para predecir cómo se verá afectado el flujo de tráfico al cambiar diferentes variables. Así que lo primero que necesitaríamos de nuevo sería un modelo del área, el área que queremos simular. Tomemos este primer escenario, por ejemplo, supongamos que es una autopista y queremos hacer mantenimiento en la autopista. Así que necesitamos cerrar 1 o 2 carriles. Eso básicamente significa que necesitamos desviar el tráfico por una ruta diferente. O necesitamos, digamos, hay 4 carriles que van hacia arriba y 4 carriles que van hacia abajo. Debemos cerrar 2 carriles o cerrar los 4 y usar 2 para subir y 2 para bajar. Cualquier escenario diferente que se nos ocurra. Entonces, si primero construimos este modelo, la información que necesitaremos para el modelo será primero el diseño de las calles, el ancho de las calles, necesitaremos información actual del tráfico actual. No podemos simplemente empezar a modelar algo cuando no tenemos los datos reales del tráfico. Por ejemplo, ¿cuántos vehículos están usando la autopista en ambas direcciones durante el día, a lo largo de todo el día? Ahora podemos usar sensores de inducción. Esto se cubre en el capítulo sobre sensores, que básicamente mide objetos metálicos grandes, así que cuando un vehículo pasa por el sensor, lo contará. Podríamos usar, por ejemplo, inteligencia artificial para identificar vehículos y simplemente recopilar los datos de cuántos vehículos están circulando, a qué velocidades están circulando, en qué dirección, a qué hora del día están viajando, así que podemos obtener todos esos datos y ponerlos en nuestro modelo. Una vez que tenemos todos estos datos, entonces podemos empezar a simular, podemos crear diferentes modelos. Por ejemplo, cerrar solo 2 carriles y usar un total de solo 2 carriles en una dirección y dejar el otro carril abierto, los 4 carriles en la otra dirección. Podríamos, por ejemplo, cerrar los 4 carriles y usar 2 para dirigir el tráfico así. Con la información disponible, la simulación indica dónde habrá congestión y cuellos de botella. Y luego puedes tomar en cuenta otras cosas también, cosas como, digamos que hay un accidente en uno de esos carriles a los que ahora has desviado el tráfico. ¿Qué va a pasar? ¿El tráfico se va a detener por completo o no? Todavía hay otro carril por donde pueda ir el tráfico. Así que podemos ejecutar diferentes simulaciones, ejecutar el mismo modelo bajo diferentes simulaciones o crear modelos diferentes.
donde tendríamos, digamos, todo el tráfico yendo por 4 carriles o todo el tráfico yendo por 6 carriles o usando diferentes caminos laterales, crear estos modelos. Y usando los datos existentes que hemos recopilado sobre el tráfico, podemos ver cuál es el mejor escenario. Ese será un método para implementar un sistema de gestión del tráfico. Otro podría ser si, digamos, queremos controlar el tráfico usando semáforos. Tenemos un cruce y queremos controlar el tráfico. Bueno, de nuevo, tendríamos que ver a qué horas del día hay más tráfico, en qué dirección va el tráfico, cuánto tiempo necesitamos tener los semáforos, digamos rojo para un lado y verde para el otro lado. Puede que los tiempos varíen según la hora y el funcionamiento de los semáforos cambiará. Podemos crear el modelo, ejecutar las simulaciones, cambiar los tiempos de los semáforos para ver qué escenario nos da el mejor flujo de tráfico en diferentes momentos del día. Así que de nuevo, esta es otra manera en la que podemos usar el modelado y la simulación del modelo para obtener el mejor escenario posible. Bien, ahora vamos a ver la predicción del clima. Todos sabemos lo increíblemente precisos que son los pronosticadores del clima. Bueno, no lo son. Por lo general, la predicción del clima está equivocada o si no, no seamos demasiado estrictos con ellos. La predicción del clima generalmente no es tan precisa en el momento exacto. Cuando dicen que algo va a pasar, por ejemplo, dicen que lloverá en 3 días, pero a veces llueve en 2 o 4 días. Rara vez aciertan en el momento exacto, pero eso no significa que los meteorólogos hagan mal su trabajo. Eso se debe simplemente a la imprevisibilidad de la enorme cantidad de variables que determinan el clima. Así que lo que podemos hacer es generar un modelo y simular ese modelo para intentar simular. Basándose en los datos que se recopilan para simular los patrones climáticos, los meteorólogos pueden intentar predecir cómo será el clima en los próximos días. Bueno, ¿cómo funciona eso realmente? Bueno, lo primero que necesitamos son datos y necesitamos datos reales. Necesitamos datos reales de varias estaciones meteorológicas, de una gran cantidad de estaciones meteorológicas de la zona para la que queremos hacer el pronóstico. Por ejemplo, en Chipre puedo predecir que mañana el clima será agradable y soleado. Pero obtendríamos datos de estaciones meteorológicas de todo el país. Esos datos suelen generarse y recopilarse automáticamente desde sensores en estaciones meteorológicas, como sensores de lluvia, temperatura, velocidad del viento, dirección, presión barométrica, humedad, todos estos diferentes sensores. Estos pertenecen a otro tema, los sensores. Pero para nuestro tema de simulación de modelos en este momento, necesitaremos esa información, así que esa información será enviada a las computadoras que realmente están ejecutando el software de modelado para la predicción del clima. Ahora, usando esta información, el modelo puede entonces simular los patrones climáticos basándose en todos los datos que se han recopilado. Y eso básicamente simula cómo es ahora. Y los pronosticadores, al ver estos patrones de todos estos datos, podrán o intentarán, junto con el software, predecir cómo será el clima en los próximos días. Entonces, normalmente el patrón será que después de que hayan pasado esos 3 días, los datos de cómo fue realmente el clima en comparación con lo que se predijo se vuelven a ingresar al sistema y ese sistema está aprendiendo continuamente cómo predecir. Nunca va a ser 100% preciso porque, como dijimos, la gran cantidad de variables en los cambios del clima va a causar grandes diferencias en las temperaturas, las lluvias, las direcciones del viento, las altas y bajas presiones. Pero en general, la predicción del clima ha mejorado rápidamente, principalmente gracias a estos sistemas de modelado y a la capacidad de simular. Así que los datos se recopilan de diferentes estaciones meteorológicas. Los datos se ingresan en un software que simula o modela los patrones climáticos actuales. A medida que los datos llegan al software y al software de modelado y con la gran cantidad de cálculos que se realizan, los meteorólogos pueden predecir cómo estará el clima en los próximos días. Tras esos días, los datos reales del clima llegan de varias estaciones meteorológicas y se comparan con las predicciones. Y luego,
El software de pronóstico del clima actualizará su aprendizaje con la esperanza de hacer mejores predicciones. Bien, así es realmente cómo funciona el pronóstico del clima y no es algo que esté fijo, es algo que se está mejorando continuamente. Al comparar es un buen punto para incluir en las respuestas. Si obtienes algo como comparar lo que se predijo en el pronóstico del clima con el pronóstico real del clima, tras el periodo de la predicción, contamos con datos reales para comparar y analizar. ¿Qué tan precisa fue esa predicción? Bien, necesitas computadoras muy potentes para esto, ya que se realizan enormes cantidades de cálculos y números. El software de pronóstico del clima necesita computadoras muy potentes y gran capacidad de procesamiento. Bien, ya cubrimos todo lo que necesitábamos cubrir. Así que ahora vamos a pasar a ver las ventajas y desventajas generales de todo lo que hemos discutido hasta ahora. No importa el escenario, si te dan una pregunta basada en él, debes responder según ese escenario. Entonces realmente necesitas leer esa pregunta con mucho cuidado y entender cuál es el escenario. Piensa en el conocimiento, piensa en lo que ya hemos discutido hasta ahora, cómo decidimos qué tipo de datos necesitaríamos para el modelo. Ventajas. Las aplicaciones de modelado y simulación son más económicas que las pruebas reales. Desventajas. ¿Cuáles serían? Entonces, si quieres ver cómo va a reaccionar un edificio o qué tan estable es, digamos que se desata un incendio en el piso 32. Simular es mucho más barato que incendiar un edificio. Esto aplica también a plantas nucleares u otros escenarios. Supón que quieres simular un escenario donde las barras térmicas o los sistemas de enfriamiento fallan. ¿Funcionarán los sistemas de emergencia? ¿Cómo responderían? Eso no es algo con lo que quieras jugar en el reactor nuclear, quieres simularlo. Así que es más barato que las pruebas en la vida real, es más seguro que los experimentos en el mundo real, que es justo lo que acabamos de discutir. No quieres jugar con la vida humana al manipular una planta de energía nuclear. Simulas estos escenarios para ver qué pasaría, detectar puntos débiles, identificar fallas y corregirlas. Permite probar distintos escenarios. Además, es más rápido que las pruebas reales. Entonces, si quieres probar, digamos, huracanes, terremotos, condiciones climáticas extremas y todas las demás cosas diferentes, según el escenario te permite probarlos fácil y rápidamente y cambiar de escenario con rapidez. Puedes cambiar tu modelo, volver a probarlo hasta que encuentres, o puedes tener 3 o 4 modelos. Uno que está probando para terremotos, otro que está probando para huracanes, otro que está probando para incendios. Puedes ejecutar todos estos modelos de prueba mucho más rápido y probar situaciones imposibles o poco prácticas. De nuevo, hablamos de una gran cantidad de modelos, pero toma un puente como ejemplo. Supón que tienes vientos de 300 millas por hora que creo nunca hemos tenido, pero imagina que sí. Si puedes soportar vientos de hasta 300 millas por hora, entonces la velocidad de viento más alta registrada será más que segura. Quizá quieras hacer pruebas. Y también hablamos sobre los puentes, como un gran crucero chocando contra un puente que solo cruza un río, lo cual realmente nunca sucedería porque un crucero no navegaría por un río. Me refiero a cosas extremas que normalmente no podrías probar. Puedes ir más allá para asegurarte de que los escenarios normales estén cubiertos y que puedas soportar esos escenarios normales. Es fácil de modificar y repetir. Bien, sí, puedes ejecutar el escenario. Si falla, puedes ejecutarlo una y otra vez puedes cambiar tu modelo. Las predicciones pueden dar alertas tempranas, así que si piensas en la gestión de inundaciones puedes voltear y decir, digamos, creo que fue lo dijimos, en 1966, ¿sabes? El agua subió en Venecia 2 metros. Y tal vez quieras ejecutar un escenario, digamos, en el sistema de gestión de inundaciones para, digamos, sin el sistema de gestión de inundaciones el agua sube otros 3 metros. ¿Ese sistema de gestión de inundaciones podrá manejarlo? Si no, ¿cuáles serían los daños? ¿Cuánto reducirá el aumento del agua el sistema actual de gestión de inundaciones que tienen?
Los resultados de las lecturas se producen más rápido, definitivamente se producen mucho más rápido y son mucho más seguros. Entonces, una vez que hayas ejecutado esto, los escenarios y los modelos, obtendrás información muy valiosa realmente, realmente rápido. Así que estas son las ventajas. La precisión depende de los datos y la programación, sobre todo si usas datos reales. Tomemos el sistema de gestión vial para la gestión del tráfico, luego registrar datos durante una semana, un mes o 2 meses sobre el tráfico en las carreteras. Antes de decidir cerrar carreteras por mantenimiento de autopistas, ejecutarías varios modelos con esos datos. Mientras más datos obtengas, mayor precisión, pero no será 100% exacto. Tal vez en el día 101, por alguna razón, el día en que dejaste de recopilar datos, haya una afluencia masiva de tráfico. Por la razón que sea, digamos que hay un concierto y no lo tomaste en cuenta. Entonces, y también la programación es tan buena como la programación misma, que básicamente es el mecanismo que ejecuta todos los cálculos matemáticos para crear y ejecutar ese modelo. Bien, puede que no represente completamente la realidad y sí, muchas de estas cosas se reducen a cálculos matemáticos. Pero sabemos que cuando planeamos algo matemáticamente y luego realmente lo construimos en la vida real, no siempre es exactamente igual que la teoría. Así que puede que no represente la realidad, pero te dará una idea muy buena y una buena imagen de la realidad. Especialmente cuando estás probando escenarios de destrucción o seguridad, al menos te ayuda a aliviar posibles problemas con los que podrías encontrarte. Sin simulaciones o modelos, los resultados no serían confiables. Esto dependerá de la precisión de los datos que se utilizan para crear el modelo, pero también de la programación. Pero al final del día no hay nada que te diga con certeza absoluta. Esto es exactamente lo que va a pasar al 100%. Si sube la temperatura, aumenta la velocidad del viento o el nivel del agua. Algunos sí, pero hay variables que quizá no conocemos ni podemos conocer. Así que los resultados pueden no ser confiables y mucha gente tiene dudas. Cuando se trata de, ya sabes, si los costos de aliviar un problema debido a algo que se ha identificado a partir de una simulación, los costos son extremadamente altos. Tienden a decir, bueno, ¿estás seguro de que los números son correctos? Algunas personas desconfían de los números y necesitan actualizaciones frecuentes. Sí, los escenarios y los datos cambian y deben actualizarse. No puedes usar datos de inundaciones para gestionar datos de inundaciones, que eran de hace, digamos, 10 años por las diferencias de temperaturas y los efectos de gases de invernadero y así sucesivamente. El clima ha cambiado en los últimos 10 años. Necesitas datos actualizados y precisos. Lo mismo pasa con el tráfico. El número de vehículos en las calles está aumentando. Tal vez las rutas hacia diferentes direcciones o ubicaciones han aumentado o disminuido. Necesitas datos precisos para poder obtener los resultados o predicciones más precisos. Entonces, estas ventajas y desventajas son generales para cualquier escenario que te den en aplicaciones de modelado. Ahora revisemos las preguntas. Esta pregunta es de un examen anterior. Como mencioné antes, no escribiré la respuesta modelo para ti, porque quiero decir, eso sería algo ridículo. Aquí está la pregunta para ti, en el área azul de abajo. Esta es la respuesta de la hoja de calificaciones, así que te explicaré cómo responder esta pregunta. Usaremos consejos de la hoja de calificaciones para responder esta pregunta. Aquí dice, en junio de 2000 el puente del Milenio de Londres abrió pero pronto cerró por reparaciones. El puente se movía cuando la gente lo cruzaba. Antes de construirlos, se hacen modelos por computadora y se prueban. Explica por qué se usan modelos por computadora antes de construir un puente. Primero debemos identificar exactamente qué debemos responder. Primero que nada, estamos hablando de un puente, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí es que no te está preguntando cómo lo haríamos, qué necesitaríamos o cómo se usaría el modelo. Está diciendo explica por qué se usan modelos computacionales antes de construir un puente. Así que en general, ¿por qué realmente usamos un modelo antes de construir el puente? No está diciendo.
¿Qué factores pondrías en el modelo o variables para luego crear un modelo y simular el puente? Por ejemplo, ¿dónde está el puente? ¿Está sobre el agua? ¿Hay altas velocidades de viento o barcos pasando por debajo? Esas están perfectamente bien. Para otra pregunta, aquí solo queremos explicar por qué se usan modelos computacionales antes de construir un puente. En la parte de abajo vemos los puntos del esquema de calificación. Esta pregunta vale 4 puntos, así que solo identifica las 4 respuestas correctas sin repetir. Y si miras las ventajas y desventajas anteriores que te di, verás que todos estos puntos están ahí. Hay pocos errores en la versión final en tiempo real porque se resolvieron en un modelo previo. Eso es todo. Al ejecutar primero un modelo del puente, podemos identificar debilidades, podemos identificar posibles problemas y podríamos resolverlos. Probablemente debamos volver a ejecutar la simulación para asegurarnos de que los problemas estén resueltos antes de construir el puente, ¿de acuerdo? Eso es justo lo que discutimos al hablar de puentes. Ahorra dinero y recursos. Esa respuesta es algo vaga sobre lo que realmente significa ahorrar dinero. Ahorra recursos, pero sí ahorraría dinero. Si tienes una mejor solución para un puente que probablemente sea más barata de construir, o en lugar de construir el puente, probarlo y luego reconstruirlo, entonces definitivamente estás ahorrando dinero. Así que en ese caso en particular, sí, no me convence mucho esa respuesta. No aclara a qué se refieren. Ahorra dinero y recursos, pero es más seguro usar un modelo por computadora que arriesgar vidas humanas. Exactamente, si fueras a construir algo, y esto es lo que dijimos, si vamos a construir algo, es mejor modelarlo y ver cómo reaccionaría, digamos, en vientos fuertes, en terremotos, en lugar de construirlo y luego esperar a que un desastre natural o condiciones climáticas extremas realmente afecten ese puente y se corra el riesgo de vidas humanas. Mejor ejecuta un modelo primero, es una buena opción. Menciona que pueden hacerse escenarios o situaciones hipotéticas que podrían pasar en la vida real para experimentar otra vez. Esto también está en la lista de ventajas que te he dado, así que puedes ejecutar escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si la velocidad del viento alcanza las 60 millas por hora o si llega a las 100 millas por hora? ¿Cómo se va a mover ese puente? ¿Va a ser peligroso hasta el punto de colapsar o solo va a causar pérdida de equilibrio? Si la gente camina sobre el puente, incluso con bajas velocidades de viento, ¿el puente se va a mover y va a hacer que la gente se sienta mareada? ¿Puedes identificar esto desde el inicio con un modelo? Construir y probar el puente sería poco práctico por el costo y tiempo. Bueno, eso va de la mano con, ya sabes, que realmente no quieres desperdiciar dinero construyendo algo, destruyéndolo y luego construyéndolo de nuevo. Es poco práctico. Construir y probar un puente real lleva mucho tiempo. Quizá prefieras hacerlo en otro lugar y probarlo con ventiladores grandes, o esperar un huracán o un terremoto y ver la respuesta. Pero eso es poco práctico. Esperar a que ocurran estos desastres toma mucho tiempo. Factores realmente se presenten en la vida real. Es caro, así que un modelo reducirá costos y tiempo. Esa es la respuesta. Solo explica 4 puntos válidos. No te enfoques solo en un punto. Bien, esta es otra pregunta basada en exámenes. Aquí dice que los meteorólogos usan modelado por computadora. Explica por qué se utiliza el modelado por computadora para predecir el clima. Esto es una pregunta de explicación, no solo de puntos clave. Comienza mencionando que los meteorólogos usan modelado por computadora y luego pregunta por qué lo hacen. Entonces, ¿por qué no hacen simplemente los cálculos, por ejemplo, o las predicciones por su cuenta sin modelado? Bueno, al final tenemos la respuesta modelo, o digamos las claves que están incluidas en el esquema de calificación para esta respuesta. Pero de nuevo sabemos que ya hemos hablado de esto. Si consideramos lo hablado y lo que sabemos sobre predicción del clima, recibimos muchos datos de varias estaciones meteorológicas. Todos esos datos se ingresan en el modelo computacional, que hará cálculos enormes y manejará muchos números. Se requiere mucha potencia de procesamiento. Los meteorólogos no pueden hacer esto manualmente y si lo hacen, les tomaría demasiado tiempo.
Para cuando terminan de hacer todos los cálculos, los patrones y el procesamiento de números, la predicción que quieren hacer para el día siguiente o para los próximos 3 o 4 días, esos días ya habrán pasado. También calculan para los próximos 3 días. Así que realmente no pueden predecir el clima para los próximos 3 días porque les puede tomar 3 días hacer los cálculos. Así que si vemos los puntos en la parte de abajo, la gran cantidad de variables hace que sea más difícil para una persona predecir correctamente y con precisión. Claro, existe algo muy grande llamado error humano. Y cuando las personas hacen muchos cálculos y trabajan con muchos datos al mismo tiempo durante muchas horas, los errores van a ocurrir. Con lo predictivo y el uso de modelos y software, las computadoras realizan los cálculos correctamente. Puede predecir tendencias climáticas y el calentamiento global. ¿Qué significa esto? Entonces, la forma en que funciona la predicción del clima, el software predictivo o los modelos, como dijimos, recoge y utiliza datos de estaciones meteorológicas. Pero al mismo tiempo también utiliza datos del pasado, digamos, datos de cuando hubo un huracán o datos de cuando hubo otro clima extremo. Y eso se generó porque los datos en un momento dado o 3 días antes eran similares al tipo de datos que estamos recibiendo ahora. Entonces, en realidad puede predecir que viene el mismo tipo de clima, así que esa tendencia del clima se puede predecir porque los datos que estamos recibiendo ahora son similares a los datos que hemos tenido en el pasado. Y ya sabes, estas son tendencias que también podemos ver, digamos, por el calentamiento global. Vemos aumentos de temperatura año tras año tras año y vemos cómo esto está afectando el clima. Si notamos que suben las temperaturas, podemos predecir cómo será el clima el próximo año. Produce patrones climáticos más rápido que una persona, lo cual es obvio. Es complicado de explicar, pero los patrones climáticos provienen de altas y bajas presiones, humedad, etc. Al usar un modelo para hacer eso, va a ser mucho más rápido que una persona haciendo todos esos cálculos. Eso se relaciona un poco con el primero aquí, así que este de aquí, estos dos son algo similares. Bien, puede manejar uno con los cálculos más complejos más rápido otra vez. Eso es lo mismo que estos otros dos aquí también. Eso significa que puede hacer esos cálculos complejos mucho más rápido que los humanos. Es más preciso y genera mejores resultados. Eso me gusta. Porque no solo el software de pronóstico del clima o el software predictivo puede manejar los números con precisión, sino que también puede trabajar con números mucho más grandes o números con muchísimos decimales. Esto es muy difícil para los humanos. Por ejemplo, en vez de usar 2.3349, puede trabajar con 2.33496.653.467, que es mucho mayor. Las computadoras lo hacen más rápido y preciso. También puede advertir a los residentes sobre clima severo. Otra ventaja aquí es que el software de pronóstico del clima detecta patrones que ha visto antes, o con el modelo, su programación y los datos de las estaciones meteorológicas. Predecir una tormenta, predecir un huracán, predecir condiciones meteorológicas extremas, puede advertir a las personas mucho antes que los humanos. Incluso puede ser un patrón de los datos que ha recopilado, con datos que ha recopilado en el pasado y ha habido clima extremo. Probablemente puede usar eso y decir, bueno, este es el mismo escenario que tuvimos hace como 10 años, el mismo tipo de datos. 3 días después hubo un huracán categoría 5, probablemente habrá otro en 3 días. Bien, esta es una pregunta un poco más difícil de responder, principalmente porque muchas de estas marcas son similares. Sabes, todo depende del cálculo y la capacidad de procesamiento de las computadoras, que son mucho más precisas y rápidas que los humanos. Esos son 2 puntos y además tienes otros puntos ahí donde puedes predecir, digamos, basándote en tendencias anteriores y también puedes advertir a los residentes. Así que, ¿cómo lo anotas? De nuevo, yo solo escribiendo todo esto y dándote la respuesta modelo y luego tú tratando de recordarla, realmente no te va a ayudar.
Solo necesitas enfocarte en lo que hemos aprendido, entender las ventajas y desventajas generales y ya estás listo para continuar. En este caso, elegí preguntas tratando de cubrir cada uno de los temas que hemos discutido, así que esta es otra pregunta basada en exámenes. Una empresa de gestión de tráfico planea mejorar el flujo en un cruce importante con un sistema de semáforos. Se va a utilizar un modelo computacional antes de hacer cualquier cambio en el cruce. Describe los beneficios y desventajas de usar un modelo computacional. Ahora, hay muchos beneficios y muchas desventajas en esta respuesta, por eso es una pregunta de 6 puntos y ya los hemos discutido. Bien, entre las ventajas y desventajas generales, una es el costo. Ahora, beneficios. Es más económico que fabricar el objeto real y probarlo solo para ver que falla. Es más seguro para ser probado bajo condiciones extremas. Así que podríamos modelar escenarios donde hay una cantidad extrema de tráfico. En lugar de eso, o digamos, si también hay un accidente, en medio del cruce, ¿cómo se va a manejar eso? Estas son condiciones extremas, con un tráfico inusualmente alto en el cruce. ¿Cómo lo manejará? Sirve para detectar problemas inesperados, que es el objetivo de crear un modelo. Así que si probamos los extremos y modelamos para un tráfico extremo, entonces vamos a amplificar. Cualquier pequeño problema parecerá grande, pero podemos afrontarlo. No solo en los semáforos, sino también el retraso que se crea. Si hay mucho tráfico y los semáforos no funcionan, digamos, adecuadamente, ese retraso podría crear otros problemas, problemas que normalmente no notarías. Si el tráfico es moderado, no hay problema, pero si es extremo, se amplifica. Podemos probar los diferentes escenarios, digamos, tráfico extremo viniendo de una dirección o de otra, o tráfico extremo viniendo de todas las direcciones. Podemos analizar escenarios hipotéticos, por ejemplo, si ocurre un accidente, ¿cómo afectaría el tráfico? ¿Cómo se va a ver afectado el tráfico? ¿Qué otros efectos secundarios va a causar eso? Estos escenarios hipotéticos siempre son buenas respuestas. Los modelos y escenarios permiten acelerar o ralentizar procesos para observar cambios en diferentes periodos. Bueno, esto es genial si estamos modelando, digamos, durante un periodo de un día. Y siempre digo esto, todo este escenario de personas yendo al trabajo y luego personas regresando a casa del trabajo, el tráfico cambia de dirección según la hora. Por la mañana, más personas van al trabajo y el tráfico aumenta en un sentido. Por la tarde, cuando la gente vuelve del trabajo, el tráfico va en sentido contrario. Puedes acelerar, frenar y observar el flujo. Según el modelo que hiciste, puedes cambiarlo y ejecutarlo de nuevo y ver si el problema ha mejorado o si los problemas han empeorado. Así que realmente puedes elegir el modelo correcto o el mejor modelo que te da el mejor flujo de tráfico. Las desventajas, se pueden cometer errores en la programación. Dijimos esto en las desventajas. Un modelo es tan preciso como los datos y la programación. Así que los datos que recibe o los datos que tiene y la programación del modelo. El costo de configurar un modelo computacional puede ser alto. Claro, es lo primero que hablamos. Se necesita buen equipo, computadoras potentes y personal capacitado para crear y usar estos modelos. Puede ser necesario tiempo para interpretar los resultados. De acuerdo. No lo sé. O sea, esa está bastante dudosa, pero no sé qué pensar de esa respuesta. Quizás sea el tiempo. Se necesitará tiempo para entender los resultados, ya sea que uses un modelo o lo hagas manualmente. Así que, sinceramente, no me gusta esa respuesta. Las reacciones al modelo pueden no ser realistas o confiables. Eso entra en... Está relacionado con eso, creo, ¿ok? Así que eso va a ser, si no es realista o no es confiable, entonces eso se debe a los datos que se han usado para este modelo en la simulación y la programación que se ha utilizado para generarlo. Este software no considera todas las variables, pero sigue siendo un buen punto. Solo podemos tomar en cuenta las variables que se pueden registrar y usar. Y normalmente registrar significa a través de sensores u otros medios.
Si analizamos el tráfico, consideramos el número de vehículos, la hora y las condiciones climáticas, identificando cuáles son. También sería bueno que puedas modelar si hay lluvia extrema, viento extremo, pero hay otras condiciones para las que no puedes modelar. Podría ser, por ejemplo, no lo sé. Por alguna razón, muchos conductores hoy están desanimados y manejan muy lento, causando un cuello de botella en el cruce. Sabes, siempre hay factores que realmente no podemos modelar o en los que no pensamos. Así que los modelos son excelentes para identificar problemas, debilidades, podemos mejorarlos, podemos amplificarlos poniendo escenarios extremos, pero siempre va a haber cosas que no tomamos en cuenta. Y de nuevo, esto aquí, otra vez, el modelo solo es tan bueno como los datos que se ingresan. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Si los datos son malos, aplica Higo. Basura entra, basura sale. Si los datos que estás ingresando son basura, entonces los datos o las predicciones o el modelo que vas a obtener, las simulaciones, van a ser basura. Entonces, la precisión de los datos, la información sobre cuándo se generaron realmente los datos también es sumamente importante. Entonces, solo necesitas 6 y debes tener al menos uno de los beneficios y uno de las desventajas. Al menos así podrías tener, digamos, 5 y 1 o 1 y 5. Podría ser 3 y 3, 2 y 4. No importa. Pero debes tener al menos un beneficio y una desventaja en tus respuestas. Bien, aquí dice que el cruce tiene 4 caminos y utiliza semáforos para controlar el flujo de tráfico a través del cruce. Explica cómo funciona ahora el modelo computacional. Elegí esta pregunta porque es clásico que los estudiantes no leen las preguntas con mucho cuidado y no se dan cuenta de lo que realmente tienen que responder. Si revisamos la pregunta anterior, esta también, debes describir los beneficios y desventajas de usar un modelo por computadora. La palabra clave es usar y mencionamos beneficios y desventajas. Era principalmente la cantidad de datos, la precisión y la capacidad de un modelo por computadora para explorar escenarios hipotéticos, entre otros. Es utilizar un modelo computarizado. Esta siguiente pregunta trata sobre explicar cómo, y esa es la palabra clave aquí, cómo opera el modelo por computadora. No es cuestión de usarlo, sino de cómo funciona el modelo en la computadora. No te pide resultados de qué modelo usarías, solo explica cómo funciona el modelo en la computadora. Es una pregunta de 4 puntos. Así que si solo pensamos en cómo y en todo lo que hablamos, modelado y simulaciones, independientemente del escenario, tenemos datos que necesitamos recopilar. Esa también podría ser una pregunta diferente. ¿Qué tipo de datos necesitaríamos recopilar para que un modelo computacional funcione u opere? Esa es una pregunta diferente. No necesitamos entrar en eso. Entonces, recopilamos los datos se introducen en el modelo y luego en el modelo podemos modificar diferentes variables. Esto se relaciona con los semáforos y el tráfico en un cruce. Entonces, podemos modificar cosas como el número de vehículos, la hora del día, el clima, los cruces peatonales, los servicios de emergencia que tienen que pasar. Podemos hacer todo eso y luego podemos analizar esos resultados o el sistema analizará los resultados. Ahora, si vemos el modelo en la clave para el esquema de calificación, dice que los datos se ingresan en el modelo. Así que sí, ahí está se ejecuta el modelo de computadora. Bien, entonces ya tenemos ese. Variamos los tiempos de los semáforos, aumentamos la cantidad de vehículos en el cruce, aumentamos la cantidad de vehículos que se detienen para girar a la derecha o a la izquierda, consideramos vehículos de emergencia, consideramos diferentes horas del día. Así que todas estas son cosas que podemos probar y variar en nuestro modelo. Y tendrías que proponer algunas de estas. Solo necesitas 4 puntos. Tendrías que proponer algo basado en este escenario. Es un semáforo. ¿Qué variables queremos modificar para probar? Luego sugiere aumentar peatones en el cruce para analizar el impacto en el tráfico. Esa es otra vez algo que podemos simular. Se producen resultados que se analizan para crear el cruce real, cambiar los valores y probar situaciones y escenarios peligrosos.
Entonces puedes ver que la respuesta modelo aquí o todos los puntos que realmente puedes usar solo necesitas 4. Básicamente son lo que usarías en cualquier escenario, pero tienes que tener mucho cuidado con la pregunta. Solo respondemos así porque dice cómo opera el modelo de computadora. Bien, así que es muy importante estar buscando estas palabras clave. Bien, la última pregunta que tengo aquí, esta es una pregunta que diseñé para ti. Aquí dice que una ciudad costera ha tenido inundaciones frecuentes durante lluvias intensas y mareas altas. El gobierno local busca crear un sistema de control de inundaciones antes de construir defensas. Explícalo, lo resalté para ti. Explica cómo la modelación por computadora puede ayudar a planear un sistema de control de inundaciones para esta ciudad. Y puedes ver que esta pregunta se basa en la gestión de inundaciones en Venecia. Pero de nuevo, esta es una pregunta de explicación. Vale 6 puntos y tienes que explicar cómo se puede usar la modelación por computadora y también te he dado una respuesta modelo aquí. La modelación por computadora permite al gobierno local simular inundaciones en la ciudad costera antes de que sucedan. Esto es importante porque modelamos antes de construir. Se ingresan datos reales como lluvia, flujo de ríos, nivel del mar, mareas y forma del terreno en el modelo computacional. Son cosas en las que pensé, pero no tienes que pensar en todas estas, solo necesitas pensar en las generales. Necesitas los datos. ¿Qué datos estamos viendo? Estamos viendo la lluvia, estamos viendo los tipos de ríos que tenemos. Tenemos estas cosas, el clima. Entonces, la hora del día, todas estas cosas son cosas que necesitamos poner como datos en el modelo para que luego podamos cambiar esos valores y simular escenarios extremos o diferentes. Está bien, el modelo predice el movimiento del agua y las zonas que podrían inundarse durante lluvias fuertes o mareas altas. Se pueden probar en la simulación métodos como barreras o compuertas para evaluar su eficacia contra inundaciones. Esto es importante al identificar áreas afectadas por lluvias intensas o mareas altas. ¿Qué sistema puedes usar? Si tienes varios sistemas y piensas en poner barreras o construir una presa o hacer algo similar, ¿no sería mejor que también simuláramos eso o lo modeláramos y viéramos qué tan efectiva será cada una de estas ideas? Y luego, según la idea que sea más efectiva, esa es la que elegirías. Entonces, eso es combinar, digamos, predecir los niveles de inundación, pero también simular diferentes métodos para controlar esos niveles de inundación. Es como construir un rascacielos, luego lo modelamos y después cambiamos la forma en que se construye ese rascacielos. No era bueno con vientos fuertes, igual que esto. Podemos proponer diferentes ideas e implementarlas en el modelo para ver cuál funciona mejor. Al modificar el modelo, pueden comparar soluciones y elegir el diseño más efectivo, como mencionamos. Esto permitió que las medidas de control de inundaciones se planearan de manera segura y rentable antes de ser construidas en la vida real. Entonces, todas estas preguntas que he hecho y respondido para ti, probablemente puedas obtener todos los puntos solo con mirar esta diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en general? Sin embargo, es muy importante que leas la pregunta cuidadosamente para asegurarte de que has respondido todo o has respondido lo que te han pedido. Respondemos una pregunta con un modelo, respondemos al sistema o cómo funciona. ¿Estamos respondiendo la pregunta de cómo se puede usar el modelo en un escenario en particular? Tienes que tener cuidado con las preguntas. Eso es todo. Esas fueron las aplicaciones de modelado. Este es realmente un tema en el que en la mayoría de los casos solo cambia el escenario, no tiene tanta profundidad. Solo si entiendes qué es el modelado, cómo funciona, que necesitas los datos, que estos datos crearán como un modelo de representación matemática. Y luego puedes cambiar las variables. Al cambiar esas variables puedes ver cómo o qué resultados ocurrirán y puedes tomar decisiones basadas en eso. Puedes identificar problemas y resolverlos antes de que realmente construyas algo para que sea rentable, efectivo, para no arriesgar vidas humanas. Entonces, realmente es bastante general. Si no logras todos los puntos en la pregunta de 6, aún puedes obtener 4 o 5.
Bueno, de todos modos, eso es todo por este video tutorial. Si viste algo que te gustó, si disfrutaste lo que aprendiste hoy, asegúrate de darle like, asegúrate de suscribirte. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Cuídate, adiós.